entré a la UNAM en el año de 1974 y esto, aunque ya era el 74, todavía estaba muy presente en aquel entonces en la universidad. Estaba muy presente el recuerdo del 68. Y yo recuerdo que la universidad, con todo y lo que se le pueda decir de ella, pues era un oasis de libertad y de pensamiento en el país, y yo creo que lo sigue siendo, ¿no? Además, yo creo que sigue siendo una institución académica de primer orden. Yo creo que sigue siendo una de las grandes universidades del mundo, sin lugar a dudas es la más importante de América Latina, y era una universidad en la cual fluían además mucho las ideas. Y yo recuerdo que en la universidad todo el mundo, es decir, un montón de gente leía, y leía textos no solamente referidos a su área y a su materia, sino que leía textos de teoría y de teoría política, y leía ensayos, y se leía a Fuentes, y se leía a Paz, y se leía a Bartra, y se leía es decir, había una actividad interesante, ¿no? Y el debate era mucho más rico de lo que es ahora, porque ahora desgraciadamente nuestros políticos ya no se preocupan por leer el laberinto de la soledad y estas cosas, sino que sus referentes son Miguel Ángel Cornejo y Luis Pasos, ¿no? Y esto obviamente te implica que ha habido una baja muy dramática en el nivel del debate, ¿no? Cuando yo era niño no había prácticamente libros para niños editados en México, es decir, estaban los clásicos por un lado, los hermanos Grimm y estas cosas que generalmente se las leían los papás a los niños, y estaba también por otro lado todas las publicaciones netamente comerciales, ¿no? Nosotros, los niños de mi edad, de mi generación, la única lectura que teníamos disponible, desgraciadamente, eran libros de monitos e historietas. Entonces, como mucha gente de mi generación, como le pasó a mucha gente de mi generación, mis primeras lecturas fueron cómics e historietas, ¿no? Los Cuatro Fantásticos, el Hombre Araña, Superman, etc. Y cuando yo descubrí, pero en un momento dado descubrí a los Supermachos de Rius, y esto fue para mí una revelación fantástica, ¿no? Porque en primer lugar se trataba de una historieta que hablaba de los problemas que nos ocurrían a nosotros, a los mexicanos, ¿no? Que nos ocurrían a los mexicanos. La historieta era fantástica porque Ríos había logrado concentrar en el pueblo de San Garabato, Cucuchana, todo el microcosmos de México, ¿no? Y ahí estaban retratados desde don Perpetuo del Rosal, que encarnaba a todos los políticos transas, hasta doña M, que encarnaba a todas las beatas de la nación, ¿no? Entonces, para mí, leer Los Supermachos fue así como una revelación absoluta, y además yo recuerdo con mucho gusto que las historias que contaba Ríos eran casi siempre muy divertidas, ¿no? Había historias de altísimo nivel narrativo, ¿no? Entonces, para mí, Los Supermachos fueron realmente una revelación, y obviamente fueron mi guía. Y finalmente, cuando Ríos entra a tocar el problema del 68, es decir, para mí fue eso ya fue como el colmo digamos, se convirtió en un modelo ético a seguir, ¿no? Porque Ríos estaba diciendo en sus historietas lo que nadie decía sobre el movimiento del 68. Ríos no callaba lo que todos callaban. De todo este paquete de historietistas mexicanos, a mí el que más me gustaba era, sin lugar a dudas, Gabriel Vargas, ¿no? Porque Gabriel Vargas tenía un sentido narrativo fantástico, es un gran narrador. Gabriel Vargas es uno de los grandes narradores que hemos tenido en el siglo XX en México. Yo estoy convencido de que en los libros de texto del futuro cuando se hable de la literatura mexicana, de lo que leía la gente en México en el siglo XX, se tendrán que incluir historietas de Vargas e historietas de Ríos. Sí, bueno, yo también leía mucho el trabajo de Abel Quesada, que era obviamente un referente obligado. Es decir, de hecho, yo empecé a leer periódicos porque leía los cuentos de Abel Quesada, porque lo que hacía Abel Quesada era fantástico. Abel Quesada fue un inventor de géneros.
Él, más que un caricaturista, era una suerte, es un inventor de géneros, ¿no? Escribía una suerte de fábulas ilustradas que eran muy divertidas. Yo creo que yo me dediqué a hacer monitos, a ser caricaturista por culpa de Quesada y de Ríos, básicamente. Seguimos en Diorama y seguimos también con Rafael Barajas, el Fisgón, quien se está trazando, como ustedes ya lo vieron, un autorretrato, pero en esta ocasión con sus propias palabras. Acompáñenos a verlo. A mí me pasó una cosa muy chistosa. Cuando yo terminé la carrera de arquitectura, de repente me di cuenta de que no quería ser arquitecto, de que no me gustaba la arquitectura. Me llamaba la atención, me interesaba y todo, pero no es lo que yo quería hacer el resto de mis días. Me di cuenta que lo que yo quería hacer era hacer monitos, era hacer cómics. Y entonces, por aquel tiempo empezó a salir el periódico 1+1. Cuando yo estaba terminando la carrera, empezó a salir el periódico 1+1 y decidí ir a solicitar trabajo al 1+1. Y le fui a pedir trabajo. Me enteré que el director del periódico, que era Manuel Becerra Costa, le había encargado a Bulmaro Castellanos Loza, Magú, que hiciera un suplemento de monitos. Entonces pues fui a pedirle trabajo a Magú y me lo dio. El suplemento de 1+1 se llamaba Más o Menos. Entonces originalmente colaboraban en ese suplemento pues básicamente los caricaturistas del diario, que eran Vázquez Lira, Alán, Magú, y había toda una serie de nuevos dibujantes que fueron reclutados por Magú. Después yo entré a trabajar en las historietas en el 80, si mal no recuerdo, y en el 82, 81, 82 ya estaba yo trabajando como caricaturista político. La verdad es que siempre es una profesión fantástica. Cuando yo yo pasé de historietista a caricaturista político, y la verdad que yo creo que es una de las mejores cosas que me han pasado en la vida, porque la profesión de caricaturista es una profesión, yo creo que es la mejor profesión del mundo. Fíjate, te la pasas haciendo puras cosas que son agradables, te la pasas en el chisme, porque si no eres un buen chismoso no eres un buen periodista, y el chisme es divertido. Te la pasas haciendo chistes y eso siempre es agradable. Te la pasas dibujando, cosa que es muy sabrosa, ¿no? Cosa que es rica, ¿no? Y finalmente, y esto es lo mejor de la profesión, te la pasas hablando mal y burlándote de gente que te cae gorda. Y eso es la mejor terapia que pueda tener nadie en este planeta, ¿no? Tuve la enorme fortuna de poder trabajar con Eduardo del Río, con Ríos y con otros caricaturistas, y que fundamos juntos ya 2 publicaciones, ¿no? Primero el Chahuiztle, que surge en 1994, y después el Chamuco, que ha tenido 2 épocas. Yo creo que esta revista además continúa con la vieja tradición del periodismo, de la caricatura mexicana de compromiso, ¿no? Y es una tradición que yo creo que es muy importante, y pues no sé, a mí me gusta esta revista, está divertida. A mí, por ejemplo, me preocupa mucho, me resulta un poco inquietante darme cuenta de que muchas de las cosas que advertimos que no debían pasar, pasaron, y que no debieron de haber pasado, ¿no? Es decir, nosotros criticamos y revisamos la agenda que nosotros hemos seguido en los últimos 25 años, y digo nosotros porque yo estoy consciente que formo parte de toda una generación de periodistas, no estoy solo, no somos toda una generación de periodistas que estamos trabajando más o menos en la misma dirección, ¿no? Pero si hacemos una revisión de esto, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente, mira, nos criticamos el hecho de que en el sexenio de López Portillo se contratara deuda externa a lo loco. Decíamos que eso era un riesgo para el país. No nos hicieron caso, nos dijeron que éramos unos estúpidos, y resulta que teníamos razón, que los estúpidos eran ellos. A nosotros nos parecía aberrante que se acataran las cartas de intención del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial como se acataron. Nos parecía que esto iba a tener un costo social altísimo, y nos dijeron que el costo social no importaba. El costo social ya está encima, y el costo social, por supuesto que sí importa, siempre ha importado. Por ejemplo, nos planteamos la necesidad, criticamos la falta de transparencia electoral
en más de un proceso electoral, en el 98 y en el 2006. Nos dijeron que nos dijeron que no, que habían sido elecciones muy limpias. Y hoy en día ya nadie cuestiona que en el 98 hubo un fraude electoral en forma, ¿no? Advertimos sobre los peligros del neoliberalismo, es decir, señalamos que el neoliberalismo era un modelo, que esta forma de capitalismo salvaje era depredador y que iba a tener graves consecuencias sobre la población y que ponía en riesgo la existencia misma del Estado mexicano. Nos dijeron que éramos unos tontos, que no entendíamos nada, y resulta que teníamos razón. Entonces, a mí lo que me preocupa en todo este balance es, por un lado, lo que veo en todo este balance es que al final de cuentas, por lo menos podemos dejar testimonio que hubo todo un sector de la población, un sector de la prensa que estuvo en contra de todas estas políticas. Lo que me preocupa es que no nos dieron el menor caso. Yo creo que el hecho de haber planteado todas estas cosas permite construir a futuro. Yo creo que hoy en día la caricatura mexicana está pasando efectivamente por un buen momento. Es decir, todavía siguen. Yo creo que nunca habíamos tenido tantos caricaturistas tan eficaces en activo, ¿no? Por ejemplo, sigue estando en activo Ríos, sigue estando en activo Elio Flores, Naranjo, siguen estando en activo gentes como Gisitrino, Antonio Helguera, José Hernández. Yo creo que está pasando por un buen momento. Y sobre todo está pasando por un buen momento porque la caricatura política mexicana, sobre todo la caricatura crítica, es uno de los pocos géneros que están a la altura del tamaño del desastre de la nación.